Feliz sábado. Si son tan amables, ponemos nuestro título aquí en la pantalla. Vamos a hablar acerca de un pasaje muy conocido del apóstol Pedro, como vieron en la lectura bíblica, donde él nos enseña que tú y yo somos piedras vivas. Traemos saludos de la administración de nuestra conferencia. El pastor Carlos Craig, el presidente, el secretario, el pastor de Moraes y nuestro tesorero, Randy Terry, enviaron saludos para ustedes. ¿Cuántos envían saludos para allá? Yo el lunes de mañana voy a dejarles saber de vuestro saludo también. Hacía bastante que no estaba aquí con ustedes un sábado de mañana. Me da gusto poder acompañarles un rato y compartir la palabra de Dios, aún en momentos de dificultad o de tristeza, como siempre sucede cuando tenemos que separarnos de alguien por un tiempo con quien vamos entablando una relación. Estamos viviendo en momentos finales de la historia de este mundo. No nos cansamos de decirlo. La lección de escuela sabática vamos a estudiar este trimestre acerca del tiempo del fin. Estamos orando por los acontecimientos, nos entristecen los bombardeos y las guerras, las situaciones en Medio Oriente, bombardeando lugares estratégicamente de guerra química o de armamentos químicos, se supone. Pero siempre en medio de todos estos conflictos hay gente inocente que sufre, hay familias, hay padres, hijos, y estamos orando. Tenemos iglesias en esas zonas, algunas poquitas, adventistas especialmente, miembros de iglesia que viven en la clandestinidad, así que no dejemos de orar por ellos. Y nosotros aquí de repente nos parece que está todo bien y el enemigo nos confunde con una falsa sensación de seguridad y nos distrae de nuestra espiritualidad porque tenemos ciertas libertades o cierta paz política o económica. Sin embargo, estamos viviendo momentos de crisis. Y Dios en su infinita misericordia y providencia nos va dirigiendo y nos va preparando poco a poco y más, como dice Pedro, para que procedamos al arrepentimiento, para que estemos listos, ayudemos a otros a estar listos y por fin ver a Jesús en gloria y majestad. Falta poco, amén, falta poco. Y algunos acontecimientos se acelerarán en forma asombrosa ante nuestros ojos. Algunas cosas que creemos que se van a ir dando, falta mucho para esto, falta mucho para aquello, de repente pueden darse de un día para el otro, de una semana para la otra, ante nuestros ojos. Por eso, como en la parábola, tenemos que estar listos cada día, dice Elena G. de White, como si fuera nuestro último día, independientemente de cuándo históricamente el Señor llegue. Y además, porque no sabemos cuál será nuestro último día, aunque el último día de la historia de esta tierra, en la venida de Cristo en gloria y majestad, esté todavía en el futuro, nuestro día también último en esta tierra no está asegurado por nada. Entonces eso nos tiene que conducir a reflexionar, a animarnos, a prepararnos, a depositar nuestras vidas en las manos del Señor. Ustedes saben que las piedras en la época bíblica eran muy significativas. Nada parecido a lo que sucede en la actualidad, aunque a veces en la actualidad damos cierto valor, especialmente a las piedras preciosas, pero en la época bíblica eran fundamentales. Usaban, ustedes recuerdan, para usar como fundamento y cimiento de casas, de edificios, de templos, para erigir murallas. Se usaban especialmente también para los sepulcros, las tumbas que se cubrían con piedras. Se usaban para los altares, para erigir altares de adoración a nuestro Dios y a los dioses paganos. Se usaban también para los rediles, a donde se guardaban las ovejitas. Esos rediles, esos corrales eran hechos de piedras, con una pequeña entrada donde se estacionaba, se detenía o se sentaba el pastor
para que las ovejas no salieran o las fieras no entraran. Se usaban también para tapar los pozos de agua, sumamente preciosos. Se colocaba una piedra sobre esos pozos de agua que se abría o se cerraba para que la intemperie no contaminara esa agua que bebían. Se usaba también para poder hacer monumentos fastuosos, como las famosas pirámides de Egipto u otras increíbles. Usaban las piedras. Y por supuesto estaban las piedras preciosas también, que eran muy escasas, eran de pertenencia solo de la nobleza o de la realeza. En el pueblo de Israel, especialmente, las piedras que recordamos son las del pectoral. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote, el efod? Con esas 12 piedras preciosas que cada uno tenía su simbolismo y que se vuelven a reproducir en el cimiento de la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Recuerdan? Cada una representando una piedra preciosa con las maravillosas perlas en las puertas. Gloriosos eventos. En la Biblia también se utiliza el símbolo de la piedra para hablar de tu corazón y mi corazón, que a veces tenemos corazones de piedra, duros. No nosotros, a veces también nosotros. Y Dios quiere quebrantar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. También en la Biblia se representa a Cristo Jesús como la piedra angular en la que se sostiene el edificio de la iglesia de Dios. Y algo de eso el apóstol Pedro menciona aquí. Se habla, ustedes recuerdan en la profecía maravillosa de Daniel 2 que estuvimos estudiando, el reino de Dios es representado por una piedra que golpea la imagen en sus pies y derrumba esa imagen, representando el momento maravilloso en que Cristo irrumpe ya con toda su gloria en la historia de este mundo. Y por supuesto también las piedras representan el pueblo de Dios, en el ejemplo bíblico. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. La pantalla nada más es de ayuda. Si tú lees mejor inglés que español, en la parte inferior de la pantalla está el texto bíblico o algún pasaje del Espíritu de Profecía de Elena G. de White en inglés, para que puedas disfrutarlo de tal forma que por lo menos, si entiendes mejor que inglés o te desenvuelves mejor en inglés, quede sellado el mensaje de las Escrituras. ¿Estamos listos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. No cierres tu Biblia porque nuestra reflexión está basada en estos 5 versículos. No necesitamos ir a otros pasajes de la Biblia esta mañana, ¿de acuerdo? Así, con nuestras Biblias abiertas, oremos una vez más al Señor. Querido Señor, qué lindo es, como parte de nuestra adoración, abrir tu palabra. Queremos que tu Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros, como decíamos hace un instante, para comprender tu voluntad, pero por sobre todo para llevarla a decisiones firmes que nos permitan estar más cerca tuyo y ayudar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcamos para salvación. Amén. Necesitamos crecer para salvación. No olvides este concepto, porque esta es la idea en la que Pedro nos ayuda a meditar. Él desea, anhela, ora que crezcamos para salvación. Y entonces el versículo 3 tiene una frase condicional, que son famosas en las Sagradas Escrituras. Se usa mucho en las Sagradas Escrituras. Tú y yo vamos a crecer para salvación si hemos gustado la benignidad del Señor. Es decir, que si tú y yo queremos crecer para salvación, ¿qué tenemos que gustar? Dice Pedro. La benignidad del Señor. Tenemos que saborear que Dios es bueno. ¿Se acuerdan el salmista cuando dice en el Salmo 27, gustad y ved qué bueno es Jehová? Dichoso el hombre que confía en Él. Dios quiere que tengamos esa experiencia personal. No es la de otro, no es la de mi esposa, no es la de mis padres.
es mi experiencia personal. Si yo he gustado la benignidad y bondad del Señor, voy a crecer para salvación. Y entonces los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso titulamos a nuestra reflexión Piedras Vivas. Qué gran desafío en este momento final de la historia del mundo, en el medio de las crisis a nuestro alrededor y de las pruebas. En el contexto del crecimiento cristiano y de la purificación que la Biblia llama la experiencia de la santificación, donde vamos creciendo, vamos mejorando, va perfeccionándose nuestra vida, dice Pablo, hasta el día de Jesucristo. La buena obra que comenzaste, hasta el día de Jesucristo la perfeccionarás. En ese contexto maravilloso es que Pedro está citando esto y nos dice en forma muy interesante, como si fuera un padre, nos dice lo que debemos dejar y lo que debemos hacer. Es interesante porque a veces nosotros nos detenemos más en lo que no hay que hacer y no puntualizamos tanto lo que hay que hacer. Déjenme darles un ejemplo. Yo me gusta a veces visitar las clases de los jóvenes. Entonces fui a una clase de los juniors, 10 a 12 años de edad. Entonces me pidieron que les haga un ejercicio y les di 2 hojas en blanco. Entonces les dije, muy bien, primero vamos a usar esta hoja, pónganle ahí hoja 1, muy bien. Ahí háganme una lista de todas las cosas que no debemos hacer el sábado. Pensaron un segundo y empezaron a escribir. El que menos escribió 9 cosas. Y unos escribieron 15, 16, 17 cosas, rápido. Muy bien. Ahora pongamos eso a un lado. Pónganle ahora hoja 2. Ahí ahora en la hoja 2 me van a hacer una lista de todo lo que podemos hacer el sábado. Y ya iban a escribir, pero espere, no me pongan ni estudiar la Biblia, ni orar, ni ir a la iglesia, porque eso es obvio. Aparte de leer la Biblia, orar y ir a la iglesia. Y empezaron a escribir, despacito ya. El que más escribió 4 cosas, y la mayoría se quedaron entre 1 y 2. Entonces, fue necesario que les díganle a sus papis que me quiero quedar con ellos un ratito después del sermón. Porque es un desafío para nosotros como padres y para nosotros como iglesia. Cuando en las mentes tiernas de esos jóvenes les queda claro lo que no se debe hacer, pero no hemos hecho más énfasis en lo que sí debemos hacer y podemos hacer para glorificar el nombre de Dios para nuestra restauración física, mental y espiritual. Y eso es un peligro en la vida cristiana. De paso, el enemigo, como quiere hacernos tragar el engaño de que la vida cristiana es media aburrida, es muy estricta, es muy difícil, hace énfasis en lo no. Pero hay cosas preciosas en el sí, que es el sabor de la vida cristiana, que no lo podemos perder. Entonces, es lindo cuando nosotros hacemos un balance importante. Un anciano de iglesia que fue un mentor para mí en mi época de juventud, me decía, Osvaldo, no digas ningún no si no tienes 2 sí. Es decir, no digas ninguna cosa negativa si no tienes 2 positivas. Entonces, me ha costado, todavía me cuesta, dice mi esposa, de vez en cuando practicar este hábito. Pero si ustedes notan, hermanos, nosotros vemos el énfasis de Pedro y la importancia que él hace en la vida cristiana y en la dinámica práctica de la vida cristiana. Vamos a leer el versículo 4 nuevamente, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios que el desafío es acercarnos ¿a quién? A Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, la piedra angular, acercándonos a Él. Y dice Pedro que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Fue desechada su manifestación como Mesías, como Salvador, como Redentor. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera énfasis importante que queremos recalcar esta mañana. No hay nada que tú y yo podamos disfrutar de la vida cristiana si no nos acercamos a Él, si no lo vivimos cerca de Él, con Él. Jesús lo diría en la parábola de la vid y los pámpanos: permaneced en mí y yo en vosotros, así como la vid y los pámpanos, porque el que no permanece en mí, nada puede hacer. Necesitamos nosotros estar cerca de Jesús, la piedra angular. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuán cerca de Jesús estamos? Es interesante que a veces nosotros hacemos énfasis para atraer gente a la iglesia, pero el mayor énfasis tiene que ser traer gente a Jesús, no a la iglesia. La iglesia es el resultado de nuestra relación con Jesús. A veces tratamos de enseñarle a la gente 28 creencias fundamentales o 20 estudios bíblicos, pero la gente necesita aprender de Jesús primero, enamorarse de Jesús primero, porque es cerca de Él que va a entender, aceptar y poder obedecer las creencias fundamentales. Va a poder aceptar, creer y obedecer cualquier estudio bíblico o interpretación profética, porque allí estará en su relación con Jesús la experiencia de fe. No podemos darnos el lujo terrible de desechar la piedra angular, desechar a Jesús y tratar de vivir una vida cristiana sin Jesús. Una vida adventista lejos de Él, que es la piedra. No hagamos lo que hicieron los hombres en la época de Jesús. Esa piedra es preciosa. Otras cosas tenemos que dejar, pero nunca a Jesús. ¿Vamos bien? Nos queda claro eso. Tú y yo, para crecer en la salvación, necesitamos estar cerca de Jesús. Por si no nos acordamos bien lo que tenemos que desechar, Pedro lo explicó. Leamos de nuevo los versículos 1 y 2. Desechando pues, bueno, en realidad, pastores, esto no se aplica aquí a nuestra iglesia, es para los de Houston. ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué son las detracciones? No usamos ya más esa palabra. Nadie dijo una detracción. ¿Qué detractor? Ya no usamos más eso. ¿Qué son las detracciones? Son los chismes, las murmuraciones, la crítica. Esas son las detracciones. Y tú puedes decir, qué bueno, ya eso lo dejamos atrás. Pero tenemos que reconocer que mientras estemos aquí en esta tierra, estamos sujetos a algunas de estas situaciones que el apóstol Pedro menciona aquí. Y entonces nos dice en el versículo 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar aquello y tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual y por qué dice Pedro no adulterada? ¿Qué es una leche adulterada? Se ve que, yo creía que eso lo hacían en Argentina nada más, pero se ve que ya en la época de Pedro lo venían haciendo. ¿Cuál era la leche adulterada? La leche que diluían. Por eso mi papá no quería comprar la leche en la tienda. Claro, ahora ya no existe eso. Él esperaba el lechero que pasaba todas las mañanas por casa, iba con sus cacerolas o sus vasijas y ahí depositaban la leche fresquita y nosotros nos queríamos robar lo que queda arriba en la mantequilla. Qué rica leche, no hay como esa leche, aunque dicen ahora que hace muy mal, pobre vaca. Pero bueno, esa leche ya se adulteraba en la época de Pedro y se sigue adulterando hasta ahora. Ni te imagines que esa leche que compras en cualquier mercado es una leche no adulterada, una leche que está adulterada, tiene muchas cosas que no tiene la leche original y le ponen muchas cosas que tampoco trae. Entonces, la leche espiritual no adulterada es la comunión con Cristo y su palabra
que no está alivianada o diluida por nada ni por nadie. Y aquí déjeme hacer un paréntesis. ¿Te gustaría que alguien coma por ti? Tú no comes. Dice, pues tú comes por ti. A lo mejor así yo adelgazaría, pero me da ganas de comer. Comemos todos, ¿no es cierto? Nos gusta comer. A algunos más que a otros. Pero comemos porque necesitamos comer. Imagínate que tú vas al médico y te dice, el análisis de sangre mostró que usted tiene una anemia impresionante. Así que por 30 días no va a comer nada. Se me va a tragar estas pastillas de multivitaminas. Pero no coma nada, tómese estas pastillas. ¿Usted cree que un doctor le va a decir eso? No. Es decir, mire, aliméntese correctamente, descanse bien, beba suficiente agua y complemente con las vitaminas. ¿Sí o no? Eso le va a decir. Complemente con las vitaminas. Mi mamá me cuenta que había épocas que estaban los famosos sellos de cáscara de huevo. Le daban a ella que estaba media desnutrida. Con la cáscara de huevo la pisaban, hacían unas pastillas y se la tenían que tragar. Aceite de hígado de bacalao. Cada cosa. Algunos se acuerdan, no soy el único viejito acá, ¿no? Aceite de hígado de bacalao. Bueno, todo es para alimentarse. Pero es un complemento, no puede uno dejar de comer. Ahora te pregunto, ¿de qué te alimentas tú cada día? Yo escucho el CD, el comentario del pastor Bullón y del pastor Bachelet, y leo esto y voy bien. Está bien, no van a salir de aquí diciendo que no tenemos que escuchar eso. Está bien. Pero eso es un suplemento, un complemento que no puede reemplazar tu estudio y tu alimentación personal. Nadie la tiene que diluir o adulterar, nadie la tiene que interpretar para ti. Tú la estudias con Dios. Él te habla y tú le hablas de lo que te habló. Y complementas ese alimento poderoso de la palabra de Dios y de tu comunión con Dios con otros comentarios, otros libros, un CD o algo. ¿Vamos bien? Leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Noten esta declaración de Elena G. de White. No os consideréis como qué, como normas. Quiere decir que yo no puedo ser norma de ustedes. No hagáis de vuestras opiniones, mis opiniones y mis conceptos del deber, de vuestras interpretaciones de las Escrituras, un criterio para los demás. Amén. ¿Amén? Yo no puedo ser el criterio. Tú no te tienes que adaptar a mí, te tienes que adaptar a Jesús. No tienes que pensar como yo, tienes que pensar como Jesús. Y entonces sigue diciendo, ni los condenéis si no alcanzan vuestro ideal. A veces ya los condenamos porque no son como yo quiero que sean. Y eso pasa hasta en nuestra casa. Si mi esposa no es como yo quiero, está mal. Si mi esposo no es como yo quiero, está mal. Y hasta las relaciones de amor se afectan. No censuréis a los demás, no hagáis suposiciones acerca de sus motivos ni los juzguéis. Amén. Por eso es que es tan importante que estemos cerca de Jesús. Solamente cerca de Jesús nosotros vamos a vencer ese hábito de estar juzgando, imaginando. Yo sé por qué me lo dijo, yo sé por qué me lo hizo. ¿Cómo sabemos? Si solo Dios mira el corazón. Podemos imaginarnos, pero no sabemos. No sabemos por qué las personas actúan como actúan. Así es el misterio de la vida y del desenvolvimiento del pecado en esta tierra. No es nuestro negocio juzgar, interpretar o mirar a los demás. Nuestro negocio es mirar a Jesús. Es asemejarnos a Jesús, es ir a su palabra y estudiar como Jesús. Cristo es el fundamento, nuestra cabeza. De Él dependemos, en Él nos movemos, en Él buscamos nuestra fortaleza. Hay una gran diferencia con todo lo demás. Déjenme ilustrarlos con una pequeña historia que leí hace unos años atrás. Por ahí, por los años 1954, 55, un turista norteamericano fue a visitar Francia. Y entonces su esposa era amante del nácar y del ámbar. Entonces vio un brazalete con nácar muy bonito, así marroncito, bello. Y parecía de bronce
o de oro, bonito, y dije, le voy a comprar esto a mi esposa. Entonces preguntó en el negocio, una tienda grande con muchas antigüedades, y le dijeron, recuerden, estamos hablando de 1955, le dijeron $250. ¡A la flauta! Está caro esto. Pero esto no es una tienda de segunda, sí, es usado, sí. ¿Pero y por qué? Bueno, es muy valioso. El hombre de dinero pagó los $250. Cuando entra a Estados Unidos, le cobraron un impuesto de $250. Pero si yo lo compré a 250, bueno, pero es una pieza valiosa. Entonces, ustedes saben cómo somos. No era hispano, pero era medio hispano. Picó la curiosidad. Entonces fue una joyería conocida de su pueblo y le dijo, mira, quiero vender esto, ¿cuánto me das? Yo no creo que te lo pueda comprar. No, pero si tuvieras el dinero, ¿cuánto me das? Yo no te daría más de $25,000. Ahí se le pararon los pelos. $25,000. Y ni lerdo ni perezoso dijo, está bien. Y se fue a ver a otro. Dijo, si te me da 25, capaz que otro me da más. Por eso digo yo que era hispano. Entonces se fue a ver a otro y le dice, mira, quiero vender este brazalete. Y en aquella joyería me dan 25,000. ¿Cuántos me das tú? Y dice, 30,000. No puedo darte más. Entonces ya no se aguantó. Diga, por favor, ¿qué tiene esa cosa que sale tan cara? Pero como usted no sabe, bueno, yo lo compré ahí en un negocio de antigüedades en Francia. Mire, venga. Entonces se lo puso abajo de la lupa del joyero y leyó una pequeña inscripción en la parte de atrás que decía, de Napoleón para Josefina. Claro, era del emperador para su amante. ¿Dónde estaba el valor? ¿En el metal? ¿En el nácar? No, ¿a quién le pertenecía? Satanás nos quiere engañar haciéndonos pensar que el valor de tu vida y de mi vida es por nosotros, que somos tan buenos, tan lindos, tan preciosos, tan fieles. Pero tu valor y mi valor está porque le pertenecemos a Él, porque estamos cerca de Él. Ahí es donde se ensalza nuestro valor. Ahí es donde por la gracia de Dios se ve el brillo el reflejo de la vida y el poder de Jesús actuando en nosotros. No hay nada inherente en nosotros, es en Jesús. Segundo aspecto, vamos al versículo 5. Versículo 5, Pedro dice entonces, ¿quién era la piedra viva en el versículo 4? Jesús, acercándonos a Él, piedra viva. Ahora Pedro dice, vosotros también. ¿Quiénes son vosotros? Ustedes y yo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué lindo. Ahora, tú y yo somos piedras vivas. Gloria a Dios. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque estamos cerca y apoyados en la piedra viva. Vivimos porque Él vive. Existimos porque Él existe. Nos conducimos y disfrutamos de la experiencia cristiana apoyados y dependiendo de Él, que es la piedra viva. Qué triste es cuando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, la iglesia de Sardis dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Cuando nos autoevaluamos, porque estos mensajes son para autoevaluarnos. ¿Qué dije? Para mí, no es para estar evaluando al otro. Ojalá que aquel escuche. No, es para mí. Al autoevaluarnos, nosotros sentimos y disfrutamos de la experiencia que significa vernos en Jesús. Y evaluarnos en Jesús, ¿estoy vivo? ¿Estoy apoyado en Él? ¿Estoy cerca de Él? ¿O tengo nombre de que soy cristiano, de que estoy vivo, pero en realidad espiritualmente estoy en cuidado intensivo? O en el cementerio, como pasó con los cristianos en esa época. Qué importante que nosotros vivamos esa experiencia. El que estemos muertos o vivos se determina por nuestro acercamiento o nuestro alejamiento de Jesús, que es la piedra viva. ¿Ves ahí dónde está nuestra prioridad?
¿A dónde debe estar puesto nuestro énfasis? Nosotros tenemos que asegurarnos que estamos cerca de Jesús. De paso, en la oración final, yo voy a hacer el llamado en la oración final. La oración final que acostumbramos tener de pie, esta mañana, si les parece bien, vamos a tenerla de rodillas. Yo voy a hacer una parte en la oración y voy a hacer una pausa. Y en esa pausa yo quiero que tú le digas al Señor lo que sientes en tu corazón. Porque Él quiere que tú estés cerca de Él y que tú seas una piedra viva. Y tú sabes solamente qué nos impide que esa experiencia sea una realidad. Y cuéntasela al Señor, y después de eso yo voy a terminar la oración para que Dios bendiga nuestra reflexión y nuestras decisiones. Hay una declaración inspirada en una carta que escribió Elena G. White en el año 1892 que dice así. Vamos a ponerla en la pantalla. Dice Elena White: cuán admirado está el cielo ante la condición actual de la iglesia, que podría ser tanto para el mundo. ¿Qué dice? ¿Quién está admirado? Dice todo el cielo. Si cada piedra estuviera en su lugar debido, una piedra viviente que emitiera luz, una piedra que no brilla no tiene valor. Y entonces menciona ella: lo que constituye el valor de nuestras iglesias no son piedras muertas y deslustradas, sino piedras vivientes que captan los rayos de la principal piedra angular, el mismo sol de justicia. ¿Ustedes entienden y pueden imaginarse que el cielo esté admirado por lo que está sucediendo? A mí esto a veces como que me eriza los pelos. El cielo admirado por lo que tendríamos que ser, pero no somos. Una ilustración que no trata de ser irrespetuosa, entiéndanme bien. Yo no sé, ¿algunos de ustedes han estado en un estadio de fútbol, soccer? Algunos no quieren levantar la mano. En mi país era prohibido, pastor, que un pastor fuera a un estadio a ver fútbol, porque el ambiente no es bueno. Pero yo me escapaba por ahí. Porque en realidad el ambiente en nuestros países no es bueno, especialmente si uno va, le decimos al gallinero, ahí donde está la tribuna, todo. Ahí la gente salta y tú tienes que saltar, porque si no te tiran. Y la gente grita y más vale que grites y cantes, porque si no te amasijas. La gente insulta al árbitro, pero tú no tienes que insultar al árbitro. Eso no lo hagas. Muy bien. Lamentablemente, te habrás dado cuenta que cuando un jugador de tu equipo no está haciendo bien, la tribuna, la popular, empieza a gritar: ¡saquen ese perro! ¡Ya! Empiezan a meterle presión al director técnico para que cambie el jugador, porque el pobre hizo mal un pase, no paró una jugada, encima casi hicieron un gol por culpa de él, y la gente presiona y presiona y presiona. En mi país usan algunas expresiones cuando eso sucede. Dice: ¿y ese para quién patea? Cámbienle la camiseta, porque parece que está jugando para el equipo contrario. Y como les decía, en un ámbito risueño, hermano, yo me imagino a mis ángeles de la guarda, ahí en el cielo, mirándome. Oye, ¿y este Osvaldo para dónde patea? ¿Este no es de los nuestros? Parece que está pateando para el otro. ¿Qué piensan los ángeles admirados cuando nos ven? Ellos pueden decir: estos son del equipo de Jesús. Estos tienen los colores de la sangre del Cordero. Estos son de nuestro equipo. Mira qué bien. O de repente están confundidos los ángeles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se admiran de lo que podríamos ser como iglesia y no somos. Porque pareciera que nos está usando el director técnico del equipo contrario. Y nosotros tenemos que revertir esa situación. Si tú notas, dice Pedro que tenemos que ser edificados y siempre en Cristo Jesús. ¿Y qué edifica Jesús? Dice que edifica una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Te acuerdas cuando Pedro menciona real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios para que seamos llamados de las tinieblas a su luz admirable? ¿Han escuchado la expresión apolíticos? Nosotros usábamos mucho en nuestra época para no votar, no meternos en política. Yo soy apolítico. Pero no hay tal cosa como acristiano. No soy cristiano ni no soy cristiano. Tienes que estar en un lado o en el otro.
No hay una tierra de nadie en este conflicto, en esta batalla entre el bien y el mal. O estamos en el ejército de Jesús o estamos en el ejército del enemigo. Algunos de nosotros como que queremos estar en el medio. Bueno, no soy tan bueno como aquel, pero tampoco soy tan malo como el otro. Empezamos a mirar alrededor. Yo no soy así, pero tampoco soy así. Pero tenemos que mirar a Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro líder, Él es a quien nosotros miramos por la gracia de su amor. Y entonces el tercer concepto, en el versículo 5 termina Pedro haciendo esta frase. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Nosotros usamos esas palabras con doble significado. El sacrificio es algo que nos cuesta mucho, que es muy difícil, que es muy arduo, o el sacrificio es, como en el contexto de este pasaje, una ofrenda, un regalo a Dios. Es algo que le ofrezco a Él. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que le ofrezco al Señor? Mi tiempo para Él. Los talentos que son para Él. Yo escucho a veces que hay gente que dice, bueno, sí es cierto, pero yo no tengo tiempo. O yo no puedo hacer esto. Y a veces yo imagino que si Dios me ha dado en su infinita sabiduría un don, un talento, una habilidad, y yo no lo ofrezco, le estoy robando a Dios y a la iglesia lo que le pertenece a Él, que me lo dio con un propósito. Si yo no obro, no hablo, no me identifico, no participo, no colaboro, estoy impidiendo que el don maravilloso de su gracia me use conforme al plan que tenía. Es un robo, así como dice la Biblia que robamos cuando no devolvemos nuestros diezmos o damos nuestras ofrendas, pues robamos en nuestros talentos o a veces robamos en nuestro tiempo. Esos sacrificios espirituales agradables a Dios son de sinceridad, de corazón, porque hemos hecho una decisión de ponerlo a Él en primer lugar y de prepararnos para encontrarnos con Él en primer lugar como nunca antes en la historia. Ya no funciona eso, yo no creo, o a mí me parece. Han escuchado mucha gente en nuestra época, dice, yo soy adventista, pero a mi manera. ¿Han escuchado eso? Porque yo por esto no estoy de acuerdo, aquello no estoy. Yo soy cristiano, pero a mi manera. ¿Qué es eso? ¿Dónde está en la Biblia? No es a mi manera, es a la manera de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. A Él tengo que mirar, a Él tengo que seguir, de Él tengo que aprender, a Él tengo que imitar. Él es la piedra viva y yo soy la piedra viva apoyada en Él, conectada a Él por la gracia de Dios. Vidas consagradas en adoración, en alabanza, en testificación. Les felicito, hermanos, por los grupos pequeños. Me los llevo en oración. Leo, Mirna y Samuel, ¿no? Benditas las casas de ellos y otras casas que se irán abriendo en diferentes áreas de la ciudad como faros de luz para estudiar la palabra de Dios, alabar al Señor, invitar amigos. Gloria a Dios. Dadivosidad, generosidad, compromiso. No es compromiso con el pastor, no es compromiso con la iglesia de Dallas West, es compromiso con Dios. Porque Él me da todo, de Él recibo todo. En Él vivo, nos movemos y somos, dice el apóstol Pablo. Y por Él y gracias a Él es que yo vivo esta experiencia. Noten esta linda declaración. Su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza de ¿quién? ¿Del pastor Rigachi? ¿Qué dice ahí? A la semejanza divina, no es a la semejanza de mía o de alguien. Y el arquitecto angelical ha traído del cielo su áurea vara de medir para que cada piedra pueda ser labrada, ¿cómo? Labrada y escuadrada según la medida divina y pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas las direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es cuando tu piedra y mi piedra están en su lugar, brillando para Dios, pulidas, perfeccionadas, aseadas por el arquitecto divino, por esos ángeles trabajando, por el plan de Dios trabajando en mí y en ustedes, para que entonces por fin podamos reflejar al mundo a Jesús, podamos terminar esta obra. Se reían unos hermanos hace unos días atrás. Yo les decía,
que la Biblia dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todos los hispanos y entonces vendrá el fin. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice? A toda tribu, pueblo, nación y lengua. Y nosotros somos muy activos, pero tenemos que entender que tenemos que abrir nuestras fronteras a todos los que están a nuestro alrededor. Si tengo un compañero de trabajo que es chino, pues tendré que encontrar un material en chino para darle el mensaje. Si tengo un musulmán, si tengo un francés, si tengo un americano, tengo que darle en inglés. Tenemos que abrir nuestras puertas para producir actividades que satisfagan a la gente del barrio. Yo no puedo decir, miren, en este barrio, a ver, venga usted, aquel y el otro que son hispanos, y a los otros que los salve quién sabe quién. Si están aquí alrededor nuestro, tendremos que esforzarnos también por alcanzarlos con el mensaje de salvación, porque ahí es cuando va a venir Jesús. Y el brillo de tu vida y de mi vida, ¿ustedes creen que el brillo va a llegar solo a los hispanos? Llega a todos los que están a nuestro alrededor. Hay lindos testimonios de hermanos y hermanas que trabajan en ambientes donde no hay ningún hispano y brillan, hermanos, forma preciosa, dando un testimonio del Señor, que la gente dice, qué hermosa vida cristiana tiene esta persona, qué esperanza, qué sonrisa, qué actitud de disposición de servicio, qué responsabilidad. Y entonces ahí se ilumina la gente a nuestro alrededor. Quiera Dios ayudarnos en este momento como nunca antes en la historia a brillar para Jesús. Tendremos este desafío importante. Y quisiera que al orar tú y yo nos propongamos ser verdaderos sacerdotes reales. ¿Qué somos sacerdotes reales? ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. Rey de reyes y Señor de señores. Pero nos llamó a nosotros y nos colocó a nosotros en un sacerdocio real, en un reino de sacerdotes reales. Que podamos dedicar nuestras vidas a Dios y también nuestros mejores sacrificios, nuestras mejores ofrendas, nuestra mejor dádiva de todas las áreas de nuestra vida al Señor. Y entonces que podamos glorificar a Dios siendo piedras vivas para brillar en el mundo donde tenemos que brillar. El himno con el que vamos a finalizar es un himno que no estaba en el himnario anterior, es un himno nuevo. A lo mejor ya lo conoces, es el himno número 278. Tiene un lindo mensaje. Porque dice, pueden otros ver a Jesús en mí, brillando en mí. Y vamos a cantar con entusiasmo este himno. Invito a los que van a dirigir el himno y la música que se acerquen aquí. Y luego de este himno vamos a ir de rodillas al Señor para consagrar o reconsagrar nuestras vidas a Él, pidiendo que Él se manifieste para su gloria y su honra con nosotros en manera especial. Lo podemos poner con música y canto, por si no lo conocemos. Y voy tan cerca de mí, Jesús, a pesar del mundo y su maldad, hasta el punto que en mí se pueda ver un reflejo de su luz. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su color. Y mi mano extiendo para ayudar al que lucha por ser fiel. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí.
las gentes mis actos ven, si son buenos los guiarán a Él, y si no las perderán. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Todos los que podamos, vamos al Señor de rodillas en oración. Querido Señor y amante Padre, cuánto anhelamos que las personas a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestro vecindario, nuestros lugares de trabajo, de estudio, nuestra iglesia pueda ver a Jesús en nosotros. Humildemente, Señor, una vez más pedimos perdón si nos hemos distraído, hemos sido indiferentes, hemos estado alejados de este ideal y nos ponemos en tus manos, Señor. Manifiéstate en cada uno de nosotros con tu poder. Ayúdanos a estar tan cerca de Jesús como nunca antes en nuestra vida. Ayúdanos a, conectados a Jesús, poder brillar para su gloria y su honra, apoyados en Él, permaneciendo en Él. Que nada ni nadie, Señor, pueda opacar el brillo de nuestra vida espiritual y cristiana. Y que por tu poder y la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, podamos dar las mejores ofrendas de toda nuestra vida en dedicación a ti, en el adelanto de tu obra, en nuestra preparación para la eternidad. Señor, quiero pedirte humildemente como ministro del Evangelio que tú escuches la plegaria de cada hijo o hija tuya que está aquí en esta hora. No por mis méritos, Señor, de ninguna manera, sino en los méritos de Jesús. Escucha a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Señor, por escucharnos. Por favor, en tu misericordia y conforme a tu promesa, manifiéstate en nuestras vidas para reforzar las decisiones que tomamos, para fortalecer nuestra experiencia de arrepentimiento, para obrar un reavivamiento y una reforma en nosotros, y que por fin, Señor, podamos terminar la obra que nos has encomendado para ver a Jesús en gloria y majestad. Bendice esta iglesia, Señor, y cada persona aquí presente y cada familia aquí representada. Y permite, Señor, que en este lugar de esta gran ciudad, esto pueda ser un faro de luz para mucha gente que te busca y te necesita. Bendícenos en las horas de este sábado, en cada día de nuestra vida hasta el regreso de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él y para su gloria. Amén. Dios les bendiga. Voy a dirigirme para saludar y pedimos a los miembros de la Iglesia del Hues que se acerquen aquí al frente unos momentos para tener una breve reunión administrativa.